partir de las 2:30 en el Comité de Regulación de Barreras Comerciales, según han indicado fuentes del Ejecutivo Comunitario. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hola Raúl, ¿qué tal el cole? Hoy nos han enseñado un vídeo de osos panda. ¡Son lo máximo! Pues se me ocurre una idea. En Zoo Aquarium de Madrid tienen una pareja de pandas. ¿Vamos a conocerlos? ¿En serio? Sí, por favor. Ven al Zoo de Madrid y conoce a nuestra increíble pareja de pandas. Una experiencia única en familia. ¡Te esperamos! Radio Intereconomía. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Abónate a la diversión con Bono Parques y disfruta las veces que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia, Atlantis. Solo hasta el 9 de abril adquiere tu bono oro con un 35% de descuento y ahórrate hasta 74 euros. ¿Te lo vas a perder? Condiciones en bonoparques.es. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Radar Empresarial. En el radar empresarial de hoy, miércoles 9 de abril, son las 10:08, tenemos a una de las 7 magníficas, a una de las que más está sufriendo en el momento de gran volatilidad por los aranceles. Es Apple. La compañía de la Gran Manzana pierde los últimos días una capitalización de 638.000 millones de dólares. La razón, el 20% que han caído sus acciones. Y es que la tecnológica es una de las grandes perjudicadas por estos gravámenes, por la forma que tiene de fabricar sus móviles y fabricar sus ordenadores. Según datos de Benscore, el 90% de los iPhones se ensamblan en China. En cuanto a la producción total, en China se fabrica el 80% de sus productos. Todos estos móviles, AirPods y Macs, se llevan a cabo en colaboración con el desarrollador de chips Foxconn, y es por esto que los aranceles del 50%, ahora el 104% que quiere imponer la administración Trump al gigante asiático afectan y mucho a la compañía. ¿Cómo entra en juego ahora las políticas de estímulos del país asiático? Miguel Ángel Rodríguez, expertos de mercados en Naga Broker. Todas las políticas de estímulos de crecimiento que hemos visto en los últimos meses en China, tanto fiscales como de monetarias, iban encaminadas al estímulo de la demanda interna, del consumo interno, ¿no? Allí tienen niveles de ahorro más o menos altos, pero el consumo no está
desarrollado pues una política de subida de aranceles con el crecimiento de precio de las importaciones, pues no favorece precisamente lo que es la demanda doméstica, que es lo que pretende China para crecer, ¿no? El nivel está encima del 5%. La intención de Estados Unidos es que China se pliegue con estos nuevos aranceles sin que tome contramedidas. ¿Qué alternativas le quedan al país asiático para poder seguir siendo una potencia en cuanto a consumo, sobreviviendo a la vez a la imposición de esos gravámenes? Juan Ignacio Crespo, estadístico del Estado y analista financiero. China tiene la alternativa, sino de un gran gasto público para revitalizar su economía por la vía de financiar a los consumidores, porque China, si esta escalada continúa, pues se mete en una gran depresión por la vía de que si ya tiene ahora mismo una capacidad enorme sin utilizar de la industria, pues todavía esa capacidad sin utilizar subiría muchísimo más, y eso solo se arregla con un gran plan pues de 2-3 billones de dólares de incremento del gasto público. ¿Pero por qué Apple elige China como país para fabricar sus productos? Tim Cook, CEO de la compañía. Hay una confusión sobre China y permítame al menos darles mi opinión. La concepción popular es que las empresas vienen a China por el bajo coste de la mano de obra. No estoy seguro de a qué parte China van, pero la verdad es que China dejó de ser el país de bajo coste laboral hace muchos años. La razón es la habilidad y la cantidad de habilidad en un lugar y el tipo de habilidad que es. And the quantity of skill in one location and the type of skill it is. Una de las posibles alternativas que tiene sobre la mesa Apple es cambiar China por India para el ensamblaje de sus ordenadores y móviles. Se espera que en los próximos años aumente la fabricación de sus productos en el país. Las fábricas indias empezaron con las primeras distribuciones del iPhone en 2020. Además, el año pasado se convirtió en una de las empresas extranjeras con más peso en la India, creciendo un 30% interanual. Además, los aranceles impuestos al país son del 26% menos que los impuestos a China, pero India no quiere pertenecer a uno de los países perjudicados por estas tarifas. Para evitar esto, el ministro de India de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, tuvieron el martes una conversación telefónica en los que trataron nuevos posibles acuerdos comerciales y con los que desde el gobierno indio pretenden que la administración Trump les rebaje o incluso les quite los aranceles. Uno de los aspectos que más preocupa al consumidor es cuánto costaría los iPhone con la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Los analistas de UBS piensan que el iPhone podría tener un coste adicional de $350 o un 30% más. Este miedo a este encarecimiento ha hecho que las ventas de iPhone se hayan disparado en los últimos días. Empleados de varias tiendas de Apple aseguraron a Bloomberg que el ambiente y la afluencia en las tiendas de los clientes era muy similar a lo vivido en temporada navideña, una de las épocas de más consumo. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco más preparado para el futuro. Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados. La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Entiende, aprende y lidera el mundo cripto.
Abrimos el espacio que dedicamos cada miércoles a las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $77.552, cae un 2% frente al día de ayer. En la última semana, el descenso es del 8%. Ethereum, $1.476. En la última semana, el desplome supera el 20%. Javier Pastor, desde Bit2Me. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Dónde está el suelo? ¿Cuál es el próximo soporte de Bitcoin y cuál es el próximo soporte de Ethereum? Bueno, pues vamos a poner en perspectiva también un poco, Susana, a la audiencia, ¿no? Hablamos siempre de Bitcoin y la relación o la correlación que tiene con los mercados tradicionales. Lo primero que tenemos que decir es que Bitcoin, desde las elecciones, la victoria de Donald Trump, lleva un 14% de revalorización a pesar de las últimas caídas. El Nasdaq, el S&P 500, está en el entorno del menos 12,6%. ¿Esto por qué es importante, Susana? Porque lo que estamos viendo es una descorrelación directa. En el año 2020, 2021, las caídas que hubo en el Nasdaq o en las bolsas rondaban el 8, el 9% y Bitcoin caía un 33%. En este marco temporal que he mencionado desde la victoria de Donald Trump y a pesar de la incertidumbre, a pesar de este entorno de tarifas que se están aplicando, Bitcoin está arriba un 14%. Yo creo que el escenario, Susana, a pesar de que veamos soportes en el entorno de los 74.000, que es, esta noche ha vuelto a tocar ese punto donde cayó el pasado domingo, lo que tenemos que ser conscientes es del movimiento, de lo que está suponiendo las decisiones del gobierno. El mensaje que se está lanzando es de ruptura. Es una ruptura con los aliados tradicionales. Es una posición que está disparando los spreads de crédito. Está hundiendo las bolsas sin reducir los tipos de interés. Estamos viendo hoy los bonos a 10 y a 30 años dispararse más de un 2,5%. ¿Y esto qué significa? Porque yo creo que hay una segunda derivada, más allá de las tarifas, Susana, que refuerza profundamente la tesis de inversión a medio y largo plazo de Bitcoin. Y la cuestión principal es el sistema, el modelo, el activo que ha servido como pegamento, como motor de confianza a nivel global han sido la deuda pública americana. Lo que está haciendo Trump es un cambio de modelo, es un mensaje que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Está diciendo a sus aliados y está diciendo a sus enemigos, hablo de China, que la deuda pública americana ya no es un activo confiable. Y el mercado lo está interpretando así. Yeah. Está entendiendo. Muchos decían al principio que la subida de los aranceles era una estrategia para intentar bajar los tipos de interés, ¿no? Ese pago, esos compromisos que tiene de intereses durante este año, 8-9 billones, y que el objetivo de Trump era bajar esos intereses. Bueno, pues no solo no lo ha conseguido, sino que están más altos que el día de la liberación, el mal conocido día de la liberación de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que estamos en un cambio de modelo, que la tesis de Bitcoin se está reforzando y agregaré, Susana, porque siempre me gusta hacer una comparación con el oro, que a pesar de que hemos visto una subida del oro por encima de $3.000, esto también se ha debido a que el mercado no sabía si las tarifas iban a incluir al metal en ese movimiento. Yo siempre digo que a Bitcoin no se le pueden poner tarifas y que en un momento de reconstrucción de la confianza que se está perdiendo a nivel internacional vamos a necesitar activos neutrales. Por eso creo que Scott Bessent lo dijo en una entrevista hace poquito, que Bitcoin se está convirtiendo en una reserva de valor y es una pieza fundamental en los próximos meses, a pesar de que veamos caídas en el corto plazo, Susana, porque está muy correlacionado con la liquidez, creo que Bitcoin va a ser el pegamento o una de las piezas fundamentales para reconstruir la confianza en el nuevo modelo monetario, financiero, que salga de todo esto que estamos viviendo. Vale, me quedo con ese pegamento que tú dices para Bitcoin, pero me interesa también Ethereum. Muchos se están preguntando por qué se está ampliando de forma tan brusca, tan descarada, esta brecha entre Bitcoin y Ethereum. Lleva en la semana una caída superior al 20%. Aquí, ¿por qué la divergencia y dónde está el suelo de Ethereum?
Pues yo lo llevo diciendo muchos años, Susana, a pesar de que me parece interesante que Ethereum es una propuesta tecnológica sobre la que podemos construir aplicaciones, piezas de software, smart contract y toda esta cuestión, Ethereum tiene competidores. Ethereum compite con Cardano, con Solana, con Cosmos, con tantas otras criptomonedas, porque la propuesta de valor que tiene Bitcoin es la inmutabilidad, es la descentralización, es la neutralidad. En el caso de Ethereum no es así. ¿Por qué no es así? Porque depende de una empresa, de una fundación, de un desarrollo. Pueden implementar cambios a voluntad en el protocolo y eso desde el punto de vista del inversor, desde el punto de vista de aquel que quiera aparcar riqueza en largos periodos de tiempo, no es un sistema confiable. Porque en un momento determinado, si la fundación Ethereum decide implementar un cambio en cómo funciona su estructura, su red, su protocolo de consenso, lo ejecutan, lo hacen y lo hemos visto en varias ocasiones. Y eso es lo que está penalizando a Ethereum. Ethereum está penalizado por centralizado como lo es Bitcoin. Yo me centro mucho en el mensaje de Bitcoin, Susana, y sé que soy un poco pesado en este sentido, porque creo que nos encontramos en un momento histórico también en lo que supone Bitcoin en los próximos 5 o 10 años. Y el que no entienda que es un activo estratégico a nivel estatal. Antes hablaba del pegamento, ¿no? Yo creo que lo que está pasando con Bitcoin es que está cambiando el tipo de comprador, el tipo de inversor que ha interactuado con este activo estos años. Eso no está pasando con Ethereum ni con el resto de criptoactivos. Vemos los volúmenes de negociación de los ETF de Ethereum en mínimos. No hay un reflejo en el mercado, no hay un interés por esta plataforma tecnológica en este momento. Sí lo hay en Bitcoin, a pesar de que haya correcciones con esta incertidumbre y esta inestabilidad. Desde mi punto de vista, Susana, como digo, creo que la guerra comercial se va a alargar. Creo que no va a haber un acuerdo, que Trump, después de la propuesta que hizo Ursula von der Leyen de aranceles cero, dijo que no era suficiente. Ni siquiera ellos saben lo que quieren. Yo creo que quieren lanzar un mensaje de incertidumbre por alguna razón que no termino, porque al final se están tirando piedras contra su tejado y lo estamos viendo con el mercado de deuda, pero que a medio plazo van a necesitar un activo que haga que se pueda recuperar la confianza. Si tú eres China, si tú eres la Unión Europea, si tú eres Japón, no vas a querer atesorar, como has hecho en las últimas décadas, un activo dependiente de las decisiones de Donald Trump o de quien esté en la Casa Blanca. Y este modelo, creo, pues que se puede alargar evidentemente 6 meses, 1 año, 5 años, pero que está llegando a su fin, que es el modelo de confianza. Y Ethereum y el resto de criptomonedas, Susana, a pesar de que nosotros en Bit2Me las tenemos listadas, porque sí que entendemos que son una propuesta tecnológica que puede tener utilidades para el sector financiero, bancario, empresarial en un momento determinado, Bitcoin es el activo por excelencia de este ecosistema y lo que va a necesitar pues el próximo modelo como base de reconstrucción. Entonces, yo por eso siempre me centro en Bitcoin, Susana, porque creo que el momento que vivimos exige destacar a este activo sobre todas las demás criptomonedas. Sí que haré una puntualización de las stablecoin, que ahí te puedo decir que sí que creo que también son interesantes. Oye, para terminar, Javier, sé que para todos aquellos que quieran aprender, probar, formarse a través de Bit2Me, tenéis ahí una ventana abierta para la formación y también para operar con un código QR que trae sorpresa. Pues sí, efectivamente. Para toda la audiencia de Intereconomía, Susana, os agradecemos siempre el espacio. Tenéis el código QR en pantalla. Si lo escaneáis, pues podréis descargar la aplicación. Podréis acceder de forma súper sencilla a tener exposición a Bitcoin o cualquier otro criptoactivo. Yo, con este pitch, evidentemente, os voy a decir que Bitcoin es el activo por excelencia. Si lo descargáis, os registráis y podréis hacer una compra de 100 euros o más. Y a la audiencia de Intereconomía os vamos a regalar 15 euros por esa primera compra. Y luego tenéis una academia de formación, porque esto es un tema complejo, que hay que dedicarle tiempo, que hay que estudiar, con toda terminología ordenada por temáticas. Así que, Susana, yo animaría a la gente, ya no como inversión solo, sino como aprendizaje de una tecnología que está cambiando el mundo, Susana. Muy bien, pues Javier Pastor desde Bit2Me, gracias por ese aprendizaje, por esa formación y por esa oportunidad que dais a todos los apasionados por las criptomonedas. Un abrazo, cuídate, buen día. Siempre un placer, gracias. Adiós. Susana.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño. ¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. La aventura llega a la gran pantalla de Cine Yelmo. Una película de Minecraft trae acción y emoción en cada bloque. No te la pierdas, ya disponible en Cine Yelmo. Compra ya tus entradas y vive la experiencia en pantalla grande. Una película de Minecraft disponible en todos nuestros formatos. Salas Premium, Macro XE, salas Dolby Atmos, sala Junior, salas 4D y también en versión original. Solo en Cine Yelmo una película de Minecraft, ya en nuestras salas. ¿Te la vas a perder? Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en este foro vamos a mirar a la renta fija para buscar refugio, para intentar cobijarnos en estos momentos de altas turbulencias en el resto de activos por la guerra comercial iniciada por Donald Trump. David Ardura es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, buenos días. ¿Cómo se está comportando la renta fija en Europa y también en Estados Unidos? Los gobiernos, te lo digo porque estoy viendo una alta volatilidad, sobre todo en el bono americano. Muchísima, sí. Bueno, la verdad es que hay que mirar en una crisis como esta, que al final es una crisis que tiene un origen económico muy claro, evidentemente por todo el tema de los aranceles, pues hay que mirar a los bonos. Y la primera reacción de los bonos en Estados Unidos fue centrarse más en el crecimiento, pensar que los aranceles iban a traer una caída del crecimiento importante y obviar un poco el componente de inflación, que entendemos que es muy evidente que va a haber, que un arancel trae inflación. Y la primera reacción fue de una caída de los tipos a largo, lo cual tenía cierto sentido por el lado del crecimiento, pero no tanto por el lado de la inflación. Y de hecho el mercado empezó a descontar hasta más de 4 bajadas de tipos en 2025 para Estados Unidos, cuando la Fed había dicho hace un par de semanas que iban a ser 2, ¿no? Y en principio se obviaba ese componente de la inflación, que quizás el mercado está empezando a mirar de otra manera, ¿no? Y esto, pues evidentemente, Powell ya lo dijo el otro día, que no se dan las condiciones para tener 4 bajadas de tipos, y creo que casi nadie piensa que se den condiciones para tener 4 bajadas de tipos, ¿no? Y quizás eso también ha provocado el repunte de los tramos a largo. También estamos viendo un desapalancamiento muy importante en divisa dólar, es decir, al final la gente está saliendo de estos activos en dólar. Y el movimiento del bono a 30 años esta noche ha sido muy significativo. Hemos tenido un movimiento muy fuerte, posiblemente provocado por ventas importantes, y eso está haciendo que los tipos a largo en Estados Unidos pues tengan un repunte importante, ¿no? Nosotros pensamos que si algo trae un arancel es inflación, y que va a ser muy difícil que Powell, del mandato dual que tiene de pleno empleo y estabilidad de precios, se centre más en el pleno empleo que en la estabilidad de precios. Pensamos que va a ser justo al revés. Y además eso potencialmente es un choque, porque todos estamos viendo que a Trump no hay que interpretarle, hay que creerle. Si dice que va a hacer algo, pues estamos viendo que no tiene ningún problema en hacerlo, ¿no? Y él ya ha amenazado y ha dicho que había que bajar los tipos y demás. Entonces esa posible confrontación cuando llegue el momento de bajar tipos, y a lo mejor no se pueda, pues también es un problema para los tenedores de deuda en Estados Unidos. Ya, es que fíjate, visto al bono americano a principios de año, el gran temor era que llegara al 5% el 10 años.
lo he visto esa semana en el 4.13 aproximadamente, te lo digo de memoria, y esta mañana lo veía en el 4.41. O sea, el movimiento es bárbaro. Claro, entiendo que la incertidumbre es brutal y es por eso, ¿no? Sí, justo eso. Ten en cuenta que la curva americana ha descontado, te diría que 3 escenarios distintos en los últimos 3 meses. Es decir, cuando salió elegido Donald Trump, nadie pensaba que iba a cumplir las promesas de campaña, aunque él decía que las iba a cumplir, y el mercado empezó a descontar una situación de reflación, es decir, una situación en la que evidentemente la inflación sube, pero también sube el crecimiento porque sus medidas de regulación, de bajadas de impuestos, pues eran muy pro crecimiento. Poco a poco eso vamos viendo, según va siendo elegido, va tomando cargo, posesión de su cargo y demás, pues el escenario se parece más a una estanflación, es decir, un repunte de esa inflación, pero con un crecimiento más debilitado. E incluso en algunos momentos, antes de los aranceles, empezamos a hablar de recesión y la curva empezó a coger esa pendiente más parecida a una recesión, una pendiente invertida y demás, ¿no? O acercándose a la inversión. Pero la realidad es que el escenario que traen los aranceles es muy parecido a una situación de esta inflación. Vamos a tener un repunte de la inflación muy importante en Estados Unidos y vamos a tener un crecimiento muy débil, ¿no? Y yo creo que la curva pues poco a poco se irá adaptando a esa situación. Uh-huh. ¿Es ahora la renta fija un refugio más que los cortos plazos ante esta volatilidad que hay? Sí, pero también depende de qué renta fija. Es decir, otro movimiento que ha venido adyacente a todo este movimiento de tipos que comentábamos, pues ha sido un repunte muy importante de los diferenciales de crédito, que tanto en Estados Unidos como en Europa estaban muy bajos, porque la percepción que teníamos del riesgo, errónea a nuestra manera de ver, pues era muy poco. Es decir, veíamos mucha estabilidad, veíamos que no se daban condiciones para que hubiera defaults, porque el crecimiento económico iba a ser débil pero positivo en ambos lados del Atlántico, y todo eso lleva a los spreads de crédito, a los diferenciales de crédito, a cotizar en algunos casos, como es el high yield, en mínimos históricos. Y de repente, pues en una semana hemos abierto los ojos y nos hemos dado cuenta que esa estabilidad pues no es tal, ¿no? Y eso ha provocado ese repunte de los diferenciales. Por eso, el estar en duraciones cortas tiene la ventaja que no tienes esa sensibilidad a los diferenciales, ¿no? Y para nosotros es un refugio el estar en tramos de pues 2-3 años como mucho en crédito europeo, pues nos parece que tiene sentido. Si estás a muy corto plazo, mejor todavía, porque esta volatilidad te la estás ahorrando. Y luego, en ciertas curvas alemanas soberanas también nos parece que tiene sentido, como por ejemplo en Alemania. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final, si no tienes una reescalada de las medidas arancelarias, es decir, si Europa, que no parece que vaya por ese camino, no pone aranceles en la misma medida que te ha puesto Estados Unidos, sino que lo hace de manera más gradual, siempre tendiendo la mano a la negociación y demás, pues en Europa se dan varios componentes deflacionarios que te van a permitir hacer una política monetaria más laxa. Uh-huh. Que también es una forma de ganar competitividad y de devaluar tu divisa, con lo cual al final yo creo que estar en duración en Alemania pues tampoco nos parece una mala estrategia para esta situación. Uh-huh. Entonces, renta fija a corto plazo para intentar encontrar cobijo ante este zarpazo arancelario que está tocando en todos los activos con una alta volatilidad. Vosotros tenéis el Finaccess renta fija a corto plazo. Cuéntame cómo está distribuida la cartera, para qué tipo de cliente, cómo está funcionando ahora. Pues mira, lo primero, empiezo por el final, está funcionando bien, es decir, el fondo prácticamente ha subido desde que anunciaron los aranceles, ha subido todos los días, quitando el lunes, que no subió, pero todo el resto de días ha subido, está más alto que hace una semana, desde que empezaron los aranceles, y esto es porque estamos posicionados en una duración muy cortita, 0,55 años, con papel a muy corto plazo, evidentemente, con un carry, con una rentabilidad bastante interesante, pues estamos hablando de una rentabilidad bruta por encima del 3%, y tenemos la cartera distribuida en dos masas, por decirlo de alguna manera. Una que es renta fija corporativa, que está posicionada aproximadamente el 60% del fondo, más o menos. Esta renta fija corporativa está en empresas de investment grade y está a corto plazo, con una duración que la cartera de renta fija corporativa tiene una duración de 0,7.
más o menos. Y luego el resto lo tenemos posicionado entre liquidez y pagarés. Pagarés de empresas cotizadas, de empresas que conocemos bien, que se puede hacer análisis de crédito y también a muy corto plazo, con lo cual al final esa combinación de papel comercial a corto plazo, que suele ser bastante rentable, con esa renta fija corporativa, pues nos deja esa rentabilidad interna de 3,07 que teníamos a finales de marzo, y que es un refugio, porque realmente cuando tienes esta volatilidad y tienes estos desapalancamientos que estamos viendo, incluso activos que son como el oro, que es un refugio tradicional, pues hoy está subiendo, pero ha tenido días cayendo, la deuda soberana también ha tenido días de caídas, pero sin embargo este tramo de la curva y este tipo de activo pues es bastante inmune a todo lo que estamos viendo, con lo cual sí que nos parece un buen sitio. ¿Estáis notando desde que arrancó esta guerra arancelaria, o al menos las amenazas, que hay más apetito por este tipo de vehículos muy conservadores? Sí, porque hay más miedo, evidentemente, y eso te lleva a plantearte movimientos de búsqueda de refugio, ¿no? Esto es lógico, es normal. No sé si es el mejor momento, es decir, cuando tienes toda esta volatilidad, cuando tienes todo este nerviosismo del mercado, pues tomar decisiones muy drásticas, y a lo mejor sí de una manera más gradual, es decir, coger plusvalías en donde tienes plusvalías, ir reestructurando la cartera. Yo entiendo que cada uno tiene su umbral del dolor y todo es respetable, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas, en nuestra opinión, hay que hacerlas de manera gradual, y este tipo de fondos para ese reposicionamiento de las carteras mientras dure la volatilidad, para inversores que son más conservadores, pues tiene mucho sentido. 3 ideas de este Finaccess renta fija a corto plazo, 3 características que no tengan otros productos de este tipo de renta fija a corto plazo. Pues mira, yo creo que la principal es su rentabilidad. Es decir, en la medida que han ido bajando los tipos hemos ido teniendo un comportamiento mejor que la gran mayoría del sector, diría yo, o de la categoría, mejor dicho, pero no es por otra cosa, sino porque la rentabilidad interna que tenemos en nuestros bonos es superior a lo que es la media de la categoría. ¿Por qué? Porque tenemos ese crédito, tenemos esa renta fija corporativa, tenemos esos pagarés que nos dan un diferencial sobre la curva de deuda pública, sobre la letra 6 meses, pues de más de 80 puntos básicos. Entonces, cuando tú tienes ese diferencial y los tipos empiezan a bajar, se nota más. Entonces yo creo que ahí sí que eso es una ventaja. Luego tiene otra característica que me parece muy importante para este tipo de fondos, que es la baja volatilidad. Estamos hablando de una volatilidad de 0,12%, que es muy bajita, que es prácticamente la volatilidad de un monetario, pero con la rentabilidad de un fondo que hace algo más, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de riesgo y rentabilidad ahora mismo pues es óptima para ese inversor conservador que quiere seguir ganando dinero porque la inflación sigue estando ahí, y entonces hay que batir esa inflación. Entonces sí que creo que en ese sentido pues es un buen producto. Muy bien, pues David Zardura desde Finaccess Value, gracias por esta idea. Finaccess a renta fija a corto plazo, y gracias sobre todo por los argumentos. Cuídate, que tengáis buen día. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Descubre el futuro de la edificación en Rebuild, la cita para arquitectos, promotores y profesionales de la construcción que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 23 al 25 de abril en IFEMA, Madrid. Más de 630 firmas expositoras y 700 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias, soluciones, materiales y proyectos en construcción industrializada, tecnología, inteligencia artificial y sostenibilidad. Consigue tu entrada en rebuildexpo.com y nos vemos del 23 al 25 de abril en IFEMA.
Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. Consultorio de fondos. Y 39, 20 minutos y llegamos a las 11 de la mañana. Abrimos espacio de fondos de inversión con Daniel Pérez. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Que es CEO y fundador de Astralis Investment Managers. ¿Qué fondos están sufriendo más? O sea, no sé. O sea, estoy viendo otra vez las caídas de las plazas del viejo continente. Ha sido una jornada bastante complicada en Asia. En Europa también vemos a los índices en rojo. IBEX que cae ya un 2,70 y Eurostock 50 que cae ya un 2,90%. Vendemos, aguantamos la respiración. Ante el pánico, valentía y compramos. ¿Qué? Yo me quedo con la última. Son momentos complicados, son esos momentos que siempre intentamos preparar psicológicamente a los inversores y para que preparen sus carteras a estos momentos, porque aquí es donde te juegas casi todo, la verdad. Aquí los inversores es donde se la juegan todo. Ese inversor que tenía bolsa, que compró un fondo porque subía, o compró el SP solo porque subía y tal, ahora es cuando se ve la convicción, ¿no? Y ya es cuando se ven los errores que te puede costar una cartera y parte de tu patrimonio. Esto nos demuestra que estos momentos no son de vender, son de comprar, ¿no? Entonces, ahora si quieres lo vamos comentando, pero estamos en un momento en el que está cayendo absolutamente todo. Principalmente se concentra en el mercado americano, empresas pequeñas y tal, pero ahora mismo ha salpicado todas partes. Así que bueno, todo en rojo, menos la renta fija y algún segmento de mercado y bueno, a tomar decisiones importantes. Vale, ¿compras value y te sales de cíclico? Mira, para mí el punto más importante es entender dónde están mejorando más las valoraciones y qué segmentos de mercado están sufriendo más. Actualmente lo que más está sufriendo son las small y mid caps americanas, seguido de las empresas o el segmento de crecimiento, todo concentrado en Estados Unidos, porque es el mercado que más ha caído de todos, ¿no? Entonces, claro, ya que está cayendo todo, lo que tiene sentido es ir a lo que más ha caído, ¿no? O sea, entrar en bolsa para entrar en lo que te protege o lo que te ha protegido, le veo menos sentido, ¿no? Eso tenemos que recordar en el 2022. ¿Qué pasó 3 años después a quien compró Value después del 22 o durante el 22 y quien compró Growth, ¿no? El que más ganó fue el que compró aquello que más había caído porque luego la situación se revirtió, ¿no? Fue mejorando, por así decirlo. Entonces ahora mismo estamos en una situación parecida. Yo estoy apostando más por aquellos mercados que más caen, small, mid caps, segmento growth, principalmente en Estados Unidos, aunque hay de todo, ¿no? Porque es que hay más segmentos de mercados que han sufrido. Aquí depende mucho de la persona, depende mucho de qué busque cada uno, pero creo que es uno de esos momentos donde tenemos que cargarnos de valentía, como ya has dicho al principio, mirar aquello que ha caído, mirar esos fondos que nos gustaban tanto y que tanto han caído y ver si nos gustaban lo suficiente como para entrar tras un menos 20, porque recordemos que ahora mismo tenemos a muchos productos en el rango de menos 15 a menos 25. Esos productos que se consideraban buenísimos, mucha gente decía que eran buenísimos y ahora los odian, ¿no? Esos productos son igual de buenos, simplemente han mejorado las valoraciones. Y si quiero buscar cobijo, renta fija a corto plazo, monetarios y poco más. Sí, muy buena pregunta. Si queremos buscar, lo que más protege siempre en todos los escenarios es el monetario. O sea, el cash es lo único que tiene correlación cero cuando los mercados colapsan o cuando todo va mal, ¿vale? El siguiente nivel es la renta fija de gobiernos a corto plazo. Lo digo porque mucha gente llevaba mucho tiempo cargada de renta fija corporativa porque estaba pagando más o incluso high yield. En los escenarios muy negativos, si lo pensamos fríamente, la deuda corporativa es deuda de empresas, ¿no? Entonces, si las empresas van mal porque los aranceles se destrozan o hay más inflación o cualquiera de los motivos, probablemente tu fondo de renta fija sufra. Entonces, lo siguiente que más nos protegería sería deuda de gobiernos de corto plazo y si somos un poco más agresivos, deuda de gobiernos con duración, porque si hay bajadas de tipos para arreglar un poco el destrozo, por así decirlo, pues estos fondos podrían obtener una rentabilidad extra, pero claro, tienes ahí el riesgo de la duración, ¿no? Entonces se saldría un poquito como ultra defensivo. Así que efectivamente, si alguien quiere refugiarse,
esas opciones o buscar los típicos fondos mixtos, retorno absoluto, que tratan de proteger en todos los escenarios. Pero bueno, eso ya es un poquito más complicado. Vale. Y luego, es mejor, o sea, si uno quiere aprovechar, pensando en largo plazo, un MSCI World, un ETF, un ETF sobre solo el SP500, un fondo de gestión activa. ¿Cómo hacerlo para que sea rápido, ágil y...? Sí, a ver, si queremos agilidad, a lo mejor son los ETFs, porque tenemos la posibilidad de hacer compra-venta diaria. Eso hay que dejarlo bastante claro. Muchas personas, poca gente quiere comprar en el suelo con un -5. Luego somos todos muy valientes, pero en el momento de darle el botón no es fácil. Entonces tenemos tanto la opción de ETFs, o fondos tanto indexados como de gestión activa, sobre los índices que más hayan caído. En este caso, pues son el Nasdaq, seguido del SP, y luego tenemos el MSCI World, que al tener más peso en Europa y Japón, pues ha caído un poco menos que las variantes sudamericanas, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer con fondos, y también el tema de las small caps, que vía el Russell o vía el SP Equal Weight, que pesan todas lo mismo, se puede posicionar tanto en fondos indexados como en ETFs. Luego, gestión activa sería para inversores que crean o busquen fondos que tienden a expandir, ¿no? Porque si apostamos por una recuperación, lo suyo es que busquemos fondos que la expandan, ¿no? Porque un error que veo que muchos inversores es que después de que todo ha caído, se buscan fondos o entran en fondos defensivos o que tienden a proteger. Oye, si haces eso, no entres. Directamente quédate en renta fija o en monetarios, ¿no? Hasta que lo tengas claro. En cambio, sí que hay fondos que están construidos o que históricamente te han demostrado que en recuperación tienden a hacerlo mejor que la renta variable general, ¿no? Entonces, yo priorizaría este tipo de fondos para el que sea más optimista. Pero bueno, todo lo que sea entrar en renta variable es para mí, para quien confía en el largo plazo, es una opción interesante, y mejor hacerlo en un renta variable defensivo que no hacerlo. Es un poco el razonamiento. Insisto, para personas que sepan dónde se están metiendo, que entiendan la volatilidad, que entiendan que igual entran mañana y se enchufan un -5 fácilmente en el fondo. Entonces, eso tienen que tenerlo bastante claro. Muy bien, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16 o 91 533 18 51. Vicente, buenos días. Sí, hola, buenos días. Dígame. Mire, yo le pregunto por 3 fondos, por el T. Rowe Price, por el Fidelity Global Technology y por el Fidelity Fast Global. Referente al primero, al T. Rowe Price, que entró en pequeñas y medianas empresas en el año 1960, el lunes pasado el valor liquidativo estaba en 67,91 y ayer estaba en 70,46. Es decir, subió un 3,76%. Tiene el Russell 2000 o el Russell 2500, que es el en que se basa, tocó el soporte el 1709,2 el pasado lunes. Se mueve un soporte importantísimo entre 1711,5 y 1709,2. Sería bueno incrementar posiciones en este fondo. Y luego el Fidelity Global Technology es de la tecnología, pero de pequeñas y medianas empresas también, aunque tiene un poco de todo. Y el Fast Global como para cubrir posiciones. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Sí, el T. Rowe Price es uno de los fondos de referencia para el segmento de Small y Mid Caps, hemos comentado en varios consultorios, y lo que hace es invierte en el Russell 2500. O sea, no solo coge las 2000 pequeñas, sino que lo amplía un poquito más para llegar a las Mid Caps. Creo que lleva un -20 en el año. Falta el cierre de ayer, pero bueno, o el cierre de estos días, pero por ahí va, ¿no? Entonces, es un golpe tremendo. Básicamente ha cogido todo lo que se ganó desde la elección de Trump, porque subió un 25, si no recuerdo mal, pues lo ha perdido todo, o prácticamente todo, y estamos ya a precios previos, ¿no? Para quien piense que esto se va a acabar, puede ser el segmento de Small y Mid Caps donde más dinero se gane, porque es el segmento que más ha caído de todos. De hecho, el Russell 2000 tocó el -28 ayer, si no me equivoco. Entonces, sí que creo que para quien confíe en este mercado, porque recordemos un mercado que estaba muy barato. Esta es la típica bromita de fondos, ¿no? Estaba barato, pues imagínate después de un -20, está todavía más barato, ¿no? Entonces, es cierto que para quien tenga una visión positiva de las Small y Mid Caps y crea que esto se va a arreglar, puede ser un segmento de mercado que funcione muy bien, pero insisto, hay que entender la volatilidad y cómo funciona este tipo de cosas. Vale. Luego, el resto de fondos que ha comentado, Fidelity Technology, más que de empresas medianas y pequeñas, es verdad que sí tiene algunas, pero no es de pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Es de empresas grandes. Es verdad que sí que es de una gestión más value. Lo ha hecho algo mejor que otros fondos tecnológicos, pero es verdad que en estas caídas ha caído todo a plomo, y aunque lo ha hecho mejor, no ha sido nada exagerado, ¿no? Porque es un fondo que está preparado normalmente para caer menos. Es un producto que también me gusta, y esta es una alternativa para invertir en tecnología con un poquito de buscar un paracaídas, ¿no? Porque las valoraciones ya eran muy buenas en este producto, un PER 20 antes de las caídas, pues estará en PER 17, uno así, supongo, aunque no tengo el dato.
Y luego el último es un fondo muy, muy curioso, ¿no? Es el FAST Global. Ese es un fondo que tiene posiciones largas y cortas basándose en las posiciones bajistas que hay en el mercado, ¿no? En todas las acciones que odia el mercado, pues ellos las miran. Entonces tiende a hacerlo muy bien cuando todo va muy mal. Entonces la pregunta es, de cara a una recuperación, ¿quieres este fondo? Este fondo estaría bien para alguien que piense que esto va para largo, que se van a profundizar las caídas o que vamos a tener una temporada muy complicada. Quien piense que estamos en el suelo o que esto puede mejorar, probablemente no le interese este tipo de fondo. Entonces, como podéis ver aquí, los fondos muchas veces interesan en según qué circunstancias. Entonces, para quien piense que va a haber una recuperación muy explosiva, el primero le va a funcionar muy bien. Para quien piense que, oye, no sé lo que va a pasar, pero quiero ir a tecnología porque hay mejores valoraciones, el segundo me interesa. Y quien piense que esto está complicado o quiera proteger la cartera, el tercero le puede ir bien. Voy con María, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la posibilidad. A usted. Mire, yo tengo un fondo que es el BBV Tecnología y Telecomunicación, que el año pasado me fue muy bien, pero que este año fatal. Y no sé qué hacer con él. Muy bien. Gracias. ¿Qué hacemos con la tecnología? Daniel. Pues a ver, lo primero, este fondo es de los que siempre critico me van a matar un día los del fondo, pero es bueno, es un fondo tecnológico que tiene retornos elevados, pero porque invierte en un mercado que lo ha hecho muy bien. Pero el año pasado ganó un 27 y se quedó un 11 por detrás de su índice, porque lo tengo delante, y el año anterior ganó un 35 y se quedó un 14 por detrás de su índice. O sea, es un fondo que lo ha hecho muy bien, ¿vale? Entonces, yo de cara a una posible recuperación a un mercado o invertir en este producto, me iría al Fidelity, como hemos comentado antes, o buscaría otro fondo tecnológico. Porque normalmente los fondos tecnológicos de crecimiento de las entidades financieras de bancos tradicionales no suelen ser los mejores. Así que tecnología, si crees en ella, buscaría otra opción, pero desde luego no vendería en pánico, porque este fondo, aunque no sea de los mejores, cuando este recupere, recuperará también. Muy breve, dame otra opción. Vale, aparte del Fidelity Global Technology, si queremos fondos de crecimiento puro, tenemos el Franklin Technology, que también está bastante bien, pero yo a muchos inversores le digo que no coja solo tecnología, que coja crecimiento, ¿vale? Porque el apellido Technology pues ya te está diciendo que es lo que tenemos única y exclusivamente, ¿no? Entonces, quizá fondos de crecimiento o fondos que tengan este toque growth o de calidad pueden funcionar también mejor y no coger únicamente las super tecnológicas, ¿no? Que al final estos fondos están hasta arriba de las 7 magníficas y todo esto, ¿no? Aquí Morgan Stanley Global Opportunity me gusta bastante, creo que es una opción de crecimiento que puede funcionar bien. Además te cojo un poquito de la pata de Asia, lo que me parece interesante, y puede funcionar muy bien. Alguien que quiera algo más intermedio, no tanto crecimiento y más moderado, pero que pueda crecer a largo plazo, Capital Group New Perspective, que sé que es un fondo que te encanta, está muy castigado en la actualidad y creo que puede funcionar bastante bien, dándote una relación de riesgo más decente que los demás. Muy bien, voy con Ricardo, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, lo que quería, aprovechando la coyuntura de los mercados en este momento, pues aprovechar para rebalancear la cartera de fondos que tengo. Entonces le quiero transmitir un poco cómo la tengo compuesta, todo en renta variable, para ver cómo su opinión en ese sentido. Tengo en renta variable global un 60%, un 70% dentro del 60% en sector tecnológico, y luego el 30% restante en renta variable global general. Luego un 15% en renta variable emergente a través del GQG Partners Emerging Markets, y luego un 15% renta variable India-Asia con el Jupiter India Select, Robeco Indian y el Fidelity MSCI Japan. Y luego un 10% en renta variable Europa a través de otros dos fondos. Y la segunda cuestión es, dentro de pequeñas y medianas empresas, mejor Europa o Estados Unidos. Muy bien, gracias, muy amable Ricardo, muy interesante. 2 minutos escasos tienes, imagínate cómo vamos. Perfecto. Me da tiempo. Lo primero, es una pena porque al ser no renta variable es muy complicado tocar las carteras en estos momentos, porque te sales de mercado, si haces un traspaso de fondos, te sales de mercado durante unos cuantos días y es muy peligroso, y lo insisto, muy peligroso hacer traspasos entre fondos de renta variable en estos momentos, porque ahora haces un traspaso, el mercado rebota un 7 y te lo has perdido. Y si te queda una cara de tonto que no puedes con ella. Entonces, es una situación difícil. Es verdad que se puede optimizar, pues algún mercado que haya caído más o menos. Pero yo, a los inversores que tienen todo renta variable, intentad hacer aportaciones nuevas. Si tenéis algo por ahí en defensivos, sacarlo. Si estáis solo en renta variable, mucho cuidado con los traspasos. ¿Qué haría? Pues de estos mercados que han caído menos, por ejemplo, renta variable Europa
o algo de peso en emergentes, que también ha caído menos, traspasar hacia algo de Estados Unidos. Pero, insisto, es un movimiento peligroso, porque es que te quedas 5 o 6 días fuera de mercado según el traspaso, entonces es complicado. La segunda cuestión, sobre el tema de las small y mid caps, yo apuesto por las americanas, porque es donde más están cayendo y donde aparte las valoraciones eran más interesantes en relación al crecimiento. Si no hay un daño económico muy fuerte y todo esto queda en nada, probablemente sea el mercado que más rebote de todos. Entonces priorizaría las americanas, small caps americanas frente a las globales o frente incluso a Europa, ¿vale? Pero bueno, una pregunta muy interesante, porque muchos inversores se estarán planteando, no solo esto, sino lo anterior: ¿qué hacer con mis fondos de renta variable? ¿Los muevo? Mucho cuidado con ello, porque te puedes quedar fuera de mercado demasiados días, pero siempre se pueden hacer algunos ajustes. Vale. Oye, y a modo de titular, Aberdeen Short Dated Enhanced Income. Es agregado de gobierno y corporativo, duración 1,4 años. Tu valoración, titular. Sí, pues estos fondos muy bien para las personas que quieran algo seguro donde poner el dinero y obtener unos retornos decentes sin riesgo de duración y protegido de las caídas en bolsa. Muy bien, pues ahí lo tenemos. Oye, te veo en forma, Daniel Pérez. Muchísimas gracias. Y además te veo ahí con detrás de ti un cuadrito muy chulo. Me gusta verte, ¿no? Ahí en Valencia, haciendo gala de tu tierra. Sí. Haciendo publi. Oye, gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí Capital Intereconomía. Gracias por acompañarnos. Ha sido intenso el día, ¿no? Bueno, es lo que toca. Mil gracias. Ánimo, abrazo fuerte y mañana nos reencontramos a partir de las 7. Adiós. Única por sus ritos y tradiciones. Única por su rica gastronomía. Semana Santa en Castilla y León. Única. Junta de Castilla y León. Ready. Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Tenemos lo mejor en belleza para esta primavera. Prepara tu piel para la nueva temporada con las marcas más expertas, como Bobbi Brown, Lancôme, Estée Lauder y más. Además, podrás fortalecer tu pelo con Holistic y mimarlo con los productos de GHD y Moncho Moreno. Podrás ponerle el broche final perfecto a cualquier look con una amplia selección de accesorios y calzado, un bolso con mucho estilo, unas gafas de sol para afrontar los primeros rayos de la nueva temporada, unos comodísimos zapatos que te lleven a todas partes. Encuéntralos todos con hasta el 30% de descuento en marcas como Latouche, Tintoretto, Pepe Jeans, Desigual, Clarks, Kipling. Todo esto y mucho más en moda mujer, hombre e infantil, accesorios, deporte, belleza y hogar. Hasta el 30% de descuento en más de 600 marcas, solo hasta el 13 de abril. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés en tienda, web y app. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia. Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez. ¿Crees que lo lograremos? Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos! Son las